Hola alumnos, hoy vamos a continuar con un tema relacionado a las fracciones y a los números decimales. En esta oportunidad vamos a explicar por qué la fracción la relacionamos como cociente. Vamos a entender que toda fracción representa las partes o reparto de uno o más enteros. Tomemos por ejemplo esta situación. Una modista debe armar un moño pequeño y otro moño más grande con una cinta que mide 1 metro. Podrá usar 1/4 de la cinta para el moño pequeño y 3/4 de la cinta para el moño grande. ¿Cuántos centímetros ocupará en cada moño? Evidentemente que para armar los moños, la modista deberá partir la cinta según la necesidad de cada uno. En el problema ya nos plantean cuánto debe utilizar en cada caso. Si logramos graficar la situación, sería el gráfico sencillo de la cinta que mide 1 metro y a esa longitud la hemos dividido en los cuartos que nos solicitan para armar cada moño. Ahora, si tenemos 1 metro y necesitamos solo utilizar 1/4, vamos a tener que partir ese metro en 4 partes. Ahí podemos razonar que 1/4 de metro es lo mismo que 1 entero dividido en 4 partes, lo que nos llevará a entender que es 0 entero 25 metros, o lo que serían 25 centímetros, que es la medida en la que nos piden la respuesta. Para el segundo moño utilizará 3/4. Entonces, a nuestra cinta necesitamos partirla y tomar 3 de esos cuartos y vamos a obtener 3/4 de metro es igual a 3 dividido 4 igual a 0 entero 75, lo que significaría 75 centímetros. Evidentemente, gráficamente podemos ilustrarlo de este modo. El cuarto representa la primera parte, los 25 centímetros, y los 3/4, los 75 centímetros que hemos obtenido como resultado. Y ahí ya tenemos la respuesta a este problema, en donde vemos una clara situación de reparto. Ahora vamos a retomar esa frase que dice: toda fracción puede escribirse como un número decimal. Cuando hablamos de toda fracción necesitamos recordar que tanto aquellas, como ya vimos en videos anteriores, que se referían a las fracciones decimales, pero también sabemos que pueden haber fracciones impropias o propias, incluso también mixtas, como veremos más adelante. Tenemos acá 3 ejemplos: 5/4, 3/8 y 11/3. Tomamos el primero, pero para ello debemos recordar que el valor decimal de una fracción se calcula dividiendo el numerador entre el denominador. Es así de simple. Entonces, si tenemos 5/4, según lo que tenemos como sugerencia, vamos a tener que dividir el numerador, que en este caso es 5, dividido 4. Sabemos que colocamos de este modo la línea de división y operamos pensando cuánto sería lo que le corresponde si tenemos 5 para repartir entre 4. Sabemos que será una parte. 1 por 4, 4, me falta 1 para llegar al 5. En esta situación sería una división normal y ahí se terminaría, pues este 1 constituye el resto de la división. Pero para encontrar la cifra decimal, continuamos dividiendo a partir de ese resto que me queda. ¿Cómo? Agregamos un 0 e inmediatamente colocamos la coma en el cociente. Y es ahí donde podemos seguir dividiendo. 10 dividido 4 está de 2, 2
por 4, 8, me están faltando 2 para llegar al 10. Obtenemos otro resto, que si queremos encontrar una nueva cifra decimal, volvemos a hacer el mismo procedimiento, agregar un 0 y continuar la división. Ya no colocamos coma nuevamente porque vemos que la coma simplemente aparece para separar la parte entera de la parte decimal. En este caso simplemente agregamos 0 porque ya está la coma colocada en su lugar. 20 entre 4 está de 5, 5 por 4, 20, y ahí llegamos a un resto 0, en donde obviamente mi división se terminó. ¿Esto qué significa? Que la fracción 5 cuartos, si lo tenemos que expresar como número decimal, es igual a 1 entero 25 centésimos. Es igual a 1,25. Este tipo de número decimal que obtuvimos acá, como tiene ciertas características, le vamos a llamar que es un número decimal exacto. ¿Por qué? Porque tiene un número limitado de cifras. Al obtener acá el resto 0, no podemos seguir dividiendo para encontrar próximas cifras decimales. Ahí culmina la búsqueda de cifras decimales. Por eso se llama número decimal exacto. Vamos a tomar, por ejemplo, el otro caso, 11 tercios. Volvemos a realizar lo que nos sugerían, que era dividirlo al numerador entre el denominador, como bien lo dice ahí, 11 dividido 3 en este caso, y comenzamos dividiendo normalmente. 11 entre 3 está de 3, 3 por 3, 9, para llegar al 11 me faltan 2. Ahí terminaría mi división habitualmente. Pero para encontrar cifras decimales sabemos que agregamos 0 y colocamos la coma inmediatamente. Y continuamos la división. 20 para 3 será de 6, 6 por 3, 18, me faltan 2. Otra vez volvemos a agregar 0 para ver qué otra cifra aparece y vemos que nuevamente corresponde el 6. 6 por 3, 18 al 22, y si continuamos esta situación vamos a darnos cuenta que este procedimiento se repetirá el resultado con el resto. Podemos continuar la división y encontraremos infinitas cifras que en este caso no cambiarán, seguirán siendo 6 y el resto seguirá siendo 2. Podemos terminar entonces ahí nuestra división y a este número especial que nos salió le vamos a conocer el nombre que recibe. Antes de ello vamos a poner que 11 tercios escrito como número decimal nos da 3 enteros 66 centésimos. Este número, como les decía, en las que la cifra decimal se repite, una o varias de ellas, va a recibir un nombre. Se llama número decimal periódico. ¿Por qué? Porque tiene una o varias cifras decimales que se repiten. Ahora vamos a retomar el otro ejemplo, el caso del 3 octavos. Si tenemos 3 octavos, sabemos que tenemos que dividir siempre el numerador dividido el denominador. Pero ya estarán observando que cuando vayamos a dividir no me alcanza 3 para repartir entre 8. ¿Cómo resolvemos esto? Leamos la sugerencia. Cuando el dividendo no alcanza para repartir entre el divisor, colocamos 0 en el cociente junto a la coma y además agregamos un 0 en el dividendo para continuar la operación. Es decir, que como de entrada no me alcanza, lo primero que vamos a hacer es colocar el 0 en el cociente o en el resultado. Inmediatamente la coma y agregamos ceros en el dividendo, en este caso un 0, y ya me alcanza para continuar mi división. 30 entre 8 está de 3, 3 por 8, 24, para llegar al 30 me faltan 6. Podemos obtener más cifras decimales agregando de nuevo a ese resto el 0. 60 entre 8
estará de 7, 7 por 8, 56, al 64. Otra vez podemos agregar otro 0 y ahí aparecerá como cifra decimal. Si lo pensamos, 40 entre 8, sabemos que está de 5. 5 por 8, 40, al 40, 0. Y en esta oportunidad vemos que después de obtener 3 cifras decimales, mi división ha culminado. Por lo tanto, 3/8 escrito como número decimal corresponderá a 0 entero 375 milésimas. Este número, como ya vimos anteriormente, recibirá el nombre de número decimal exacto porque tiene un número limitado de cifras decimales. Este es el modo de encontrar números decimales de cualquier tipo de fracción. Ahora vamos a retomar cómo lo haríamos si tuviéramos la fracción mixta para pasar a número decimal, o también llamado número mixto, que vimos en videos anteriores. Vemos un ejemplo. Si tengo 3 enteros, 2/5, que es un número mixto, recordemos que debemos pasarlo a fracción. ¿Cómo lo hacíamos? Multiplica el denominador por el entero. En este ejemplo sería 5 por 3 igual a 15 y luego súmale el numerador. En este caso, 15 más 2 igual a 17. Ese número 17 formará parte de mi nuevo numerador de la fracción. Acá lo vemos claramente. El denominador sigue siendo el mismo que tenía en la fracción original. Como vemos, después de hacer este procedimiento, ya encontramos nuestra fracción, 17/5. Ahora sí falta transformar esa fracción en número decimal. ¿De qué manera? Divide el numerador entre el denominador. Es el procedimiento que veníamos haciendo. Por lo tanto, 17 dividido 5, sabemos que está de 3, 3 por 5, 15, al 17, 2. Sabemos que para encontrar la cifra decimal agregamos el 0 al resto y colocamos la coma y continuamos la división. 20 entre 5 está de 4, 4 por 5, 20 y decimos al 20, 0. Ahí vemos que termina nuestra división y podemos ya tener 3 maneras de escribir un mismo número, 3 formas. En este caso hemos partido de un número mixto que era 3 enteros, 2/5, luego lo hemos transformado a fracción en donde obtuvimos el 17/5 y al final ese 17/5 lo hemos llevado a un número decimal donde obtuvimos el 3,4. Fíjense cómo la misma cifra puede escribirse de 3 modos diferentes. Y a esto podemos agregarle una situación gráfica, como veremos más adelante. Pero es muy importante que vayan relacionando y recordando cómo se hace el pasaje de un modo de escritura a otro, porque luego este tema nos va a servir para poder avanzar, por ejemplo, con el tema de porcentajes y tantos otros. Bien, los invito a que si hay alguna duda puedan retomar el video, verlo nuevamente, pausarlo y seguir las instrucciones que se explican en él para poder hacer sus tareas. En este caso, verán ejercicios como lo siguiente. Transforma las siguientes fracciones en números decimales. Podrán tener una serie de fracciones mixtas o números mixtos, haciendo el procedimiento que acabamos de explicar, o fracciones impropias o propias, según el caso. Algo de lo que vimos ya lo habíamos visto anteriormente y es simplemente para retomar e ir relacionando conceptos. Bien, deseándole muchos éxitos con sus tareas, me voy despidiendo. ¡Hasta la próxima!